Bienvenidos y bienvenidas estudiantes. Este es el tercer video de los cuatro de esta entrega de clases asincrónicas y tiene que ver con sumas directas invariantes. Primero que nada, contextualicémonos. El último teorema que vimos en el video anterior era el de descomposición de la identidad, que esencialmente nos decía que si teníamos a V descompuesto como una suma directa de K espacios, W1 hasta WK, entonces que podíamos encontrar operadores que eran proyecciones, que si componíamos dos distintos de ellos nos daba cero y que la identidad se podía expresar como una suma, o sea, como la suma de esos operadores. Y también que si teníamos operadores, o sea, cada operadores que eran proyecciones compuestos entre sí eran cero y sumaban a la identidad, entonces que V era una suma directa de los rangos de estas proyecciones. Ahora, ¿para qué es que estamos haciendo esto? Bueno, lo estamos haciendo porque queremos ver si cuando nos damos un operador lineal en V, si se puede encontrar una descomposición en estos espacios invariantes. O sea, si se puede encontrar una descomposición en suma directa donde cada uno de los sumandos es T invariante. ¿Por qué es que estamos buscando esto? Bueno, para cualquier descomposición sabemos que eso quiere decir que si tenemos un vector cualquiera v, entonces podemos encontrarlo como una suma de elementos de cada uno de los espacios en la suma directa. Y si resulta que cada uno de ellos es T invariante, quiere decir que T deja a cualquier vector de WJ en WJ. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si tomamos eh, TJ, la restricción de T a ese espacio invariante, entonces lo que podemos hacer es, o sea, para calcular el valor de T aplicado a V, pues lo descomponemos eh, en la suma le aplicamos a WJ, TJ, donde WJ es el representante de V en el espacio WJ. ¿Por qué es que queremos hacer esto? Bueno, desde un punto de vista teórico es simplemente interesante todo lo que se puede hacer, pero también desde un punto de vista práctico, con frecuencia estos operadores T1, T2 hasta TK tienden a ser más sencillos que TW. Entonces, lo que estamos buscando es esencialmente, de una u otra manera, simplificar el cálculo. En este caso, no vamos a responder esta pregunta completamente en este video. En este video lo vamos a responder para el caso más sencillo, que es cuando T es un operador diagonalizable. Y bueno, vamos a ver un teorema antes, pero después de eso vamos a ver dos teoremas, esencialmente viendo cómo se comportan eh, o cuál es la relación entre la descomposición de la identidad y espacios invariantes de T, donde T es diagonalizable. Muy bien. Entonces, empecemos por el primer teorema. El primer teorema es un poquito más general y lo que estamos diciendo es, bueno, imaginémonos que tenemos un operador lineal en V y que además tenemos a V expresado como una suma directa de K espacios con las proyecciones dadas por el teorema de descomposición de la identidad respectivamente. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo, eh,
Esos espacios son T invariantes, sí, solo sí, T conmuta con todo, con todas las proyecciones. Eh, un lado de esa implicación, o sea, esencialmente es unitario, WJ. Si T conmuta con EJ, entonces WJ es invariante, sin importar qué pasa con los otros espacios. Pero evidentemente, pues entonces, si todos son invariantes, pues T conmuta con todas las proyecciones y viceversa. Pero aquí vamos paso por paso. El primer lado es bastante sencillo. ¿Qué sucede? Lo que vamos a ver es, asumimos que T conmuta con la proyección EJ y nos damos un elemento en WJ. Entonces, lo que queremos probar es que la imagen de ese elemento también está en WJ, la imagen por T, y pues por ende entonces WJ sería T invariante, pero veamos qué sucede. Como W está en WJ y EJ es una proyección sobre WJ, entonces W es lo mismo que EJ aplicado a W. Entonces, de TW sustituimos W por EJW, pero estos dos operadores conmutan, lo cual quiere decir que eh, es lo mismo que primero, o sea, tomar W, primero aplicarle T y después aplicarle EJ. Pero ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir como que TW es la imagen de alguien bajo EJ. Entonces, TW está en la imagen de WJ o en el rango de WJ, eh, y pues por lo tanto, TWJ está en WJ y WJ está invariante. Entonces, ese lado es bastante sencillo. Vámonos ahora al otro lado. Entonces, en este caso, lo que vamos a asumir es lo contrario. Vamos a asumir la otra condición, WJ está invariante para todos los J. Y pues por el teorema de descomposición de la identidad, lo que vamos a tener es que podemos expresar, o sea, esa expresión que ven ahí, V igual a esa suma, pues esencialmente lo que recordamos es que I es lo mismo que E1 más E2 hasta EK. Entonces, si se lo aplicamos a V, es como aplicarle la suma y la suma es distributiva, esencialmente. Eso es todo lo que estamos diciendo ahí. Pero esto como T es invariante, esto inmediatamente implica que aplicarle T a V es aplicarle T a cada uno de los sumandos y sumarlos. No estamos haciendo ahí nada extraordinario. Eh, tenemos que EJ de V es la imagen de V mediante EJ, por ende está en WJ. Eh, y por ser este un espacio invariante, entonces vamos a tener que ese elemento también está en WJ. O sea, la imagen de esto está en WJ, entonces esta imagen también está en WJ, lo que estamos diciendo acá. Y lo que vamos a acordarnos es que cualquier elemento en el espacio WJ es su propia imagen bajo EJ. Entonces, esto va a sonar un poco contraintuitivo, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es lo siguiente, o sea, nosotros aquí tenemos o sea, le aplicamos EI a T de EJ de V. Nosotros podríamos decir, bueno, por lo que nosotros tenemos ahí T de T compuesto con EJ aplicado a V es simplemente WJ. Entonces podríamos poner esto simplemente como WJ, pero no nos sirve así. Nos sirve más pensar, bueno, sí es WJ, pero WJ también es este operador. ¿Y por qué? Porque nos acordamos de la propiedad de que EJ aplicado dos veces es lo mismo que aplicarlo solo una vez y que EI compuesto con EJ, sin importar eh, cuál sea EI, mientras que no sea el mismo J, simplemente se anulan.
Muy bien, entonces veamos qué sucede en este caso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces tomamos TV y se lo aplicamos a EJ. Entonces, esto es lo mismo, o sea, TV es esto que tenemos acá y simplemente a cada uno de los sumandos le aplicamos EJ. Y ya vimos que esto, si I es distinto de J, todos son cero, solo sobrevive aquel en el que I es igual a J, que es justamente EJ aplicado a WJ, como tenemos acá. Y eso es lo mismo que WJ. Y nosotros ya habíamos dicho, WJ es T compuesto con EJ aplicado a V. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este V era arbitrario y es lo mismo aplicarle primero T y después EJ que aplicarle primero EJ y después T, es decir, T y EJ conmutan, terminando con la prueba del teorema. Muy bien, como les dije, a partir de acá lo que vamos a tratar es con operadores diagonalizables. Entonces nos damos un operador diagonalizable, enumeramos sus valores propios distintos. Es importante en este caso que sean distintos. Lo que estamos diciendo es, bueno, una vez que hacemos esto, podemos decir que existen eh, proyecciones, o sea, existen operadores que cumplen que aplicar T es lo mismo como aplicar cada uno de los EJs, multiplicarlo por el lambda J respectivo y sumar todos esos. Pero que estos operadores pues también cumplen que suman a la identidad, que si se componen dos distintos, da cero y que componer EJ consigo mismo es como nada más aplicarlo una vez. Y que el rango de ese espacio, o sea, el rango de EJ es el espacio característico de T asociado eh, con el valor propio lambda J. Y esencialmente tenemos el contrario. Asumamos que, o sea, tenemos T dado y asumamos que tenemos algunas constantes distintas, lambda 1 hasta lambda J y algunos operadores E1 hasta, perdón, lambda 1 hasta lambda K y algunos operadores E1 hasta EK que cumplen, y es importante que esos operadores no sean cero, pero no importa, en estos momentos, que cumplen que T se puede expresar de esta manera, que la identidad se puede expresar de esta manera, y que estos operadores, cuando se componen dos distintos, el resultado me da cero, entonces inmediatamente los otros dos se cumplen y T es diagonalizable. Entonces lo tenemos para un lado y para el otro. Un lado es bastante directo, el otro un poquito menos. Veamos que si definimos WJ como el espacio de todos los vectores propios asociados a lambda J, entonces de ahí, aplicarle T a W es simplemente multiplicar W por lambda J. Entonces, lo que estamos diciendo es que este espacio está invariante. O sea, o sea, si W está en un espacio, pues cualquier múltiplo de W está en ese espacio y eso está invariante. Y al ser diagonalizable, hay una base de vectores propios y eso nos da inmediatamente la suma directa. Eh, el teorema de existencia, perdón, el teorema de descomposición de la identidad nos da la existencia de las proyecciones que cumplen todas del 2 al 5. Entonces eh, solo nos falta la primera, pero veamos qué es lo que sucede. Si aplicamos T a cualquier V, es como aplicarle primero a V la identidad y después T, pero por el teorema sabemos que la identidad se puede expresar de esta manera.
Pero ¿qué sucede cuando lo expresamos de esta manera? Pues simplemente de distributividad eh, lo ponemos aquí. Por el teorema anterior, estos conmutan, entonces eh, aplicar E1 primero y después T es como es lo mismo que aplicar T primero y después E1, pero T, eh, ok, aquí hay un pequeño, sí, eh, bueno, acordémonos que E1 de V, o sea, esto es está en el espacio propio de lambda uno, entonces es lambda uno por ese vector en particular y así con cada uno de ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el operador viene dado como esa suma que era lo que queríamos. Ahora, vayámonos para el otro lado, asumamos que tenemos un operador y hay escalares distintos, lambda uno hasta lambda k, y operadores, es importante que esos operadores no sean cero, que de manera que se pueda expresar t de la manera que lo tenemos, lambda uno de uno sumado hasta lambda k de k, y que la identidad se puede expresar como la suma de esos operadores. Entonces, bueno, y además que cuando combinamos dos distintos, se anulan mutuamente. Entonces, ¿qué sucede? La identidad, acuérdense que se llama la identidad porque cuando se lo aplicamos a cualquier cosa, por cualquiera de los dos lados, me va a dar lo mismo. Entonces, podemos hacer eso al revés. O sea, en vez de decir EJ por I me da EJ, lo hacemos al revés. Decimos EJ me da lo mismo que EJ por I, pero tomo este I que tenemos acá y lo expreso como esta suma que vemos en este caso. Muy bien, distribuyo, pero ¿qué sucede? Todos los demás, o sea, todos por esta propiedad de que EI combinado con EJ, si I es distinto de J, me da cero. Entonces, todos estos me dan cero, excepto donde I es igual a J, es decir, donde tengo J compuesto con J o EJ compuesto con EJ, que es EJ cuadrado. Entonces, EJ es lo mismo que EJ cuadrado y esa es la definición de ser una proyección. Muy bien. Ya tenemos la proyección, definamos WJ como el rango y ¿qué sucede? Veamos que aplicar, o sea, combinar T con EJ, de T ya dijimos que lo podíamos expresar de esta manera, entonces sustituimos T por esta expresión de T que tenemos, distribuimos. ¿Y qué sucede cuando distribuimos? Lo mismo que pasó antes. Todos los EI, EJ acá, donde I sea distinto de J, se cancelan. Entonces solo me queda el sumando donde I es igual a J, donde me quedaría lambda J EJ cuadrado, pero EJ cuadrado es lo mismo que EJ. Entonces lo que estoy diciendo es que aplicar EJ y después T es lo mismo que aplicar EJ y multiplicar por lambda J. ¿Y por qué es que esto me interesa? Porque en este caso cualquier elemento del rango de esto cumple que es un vector propio asociado a ese valor propio específico. Y dado que ese operador no es cero, eso es relevante, ¿verdad? Veamos que lo que estamos diciendo, o sea, para que esto sea de verdad un valor propio, tiene que haber un vector distinto de cero, tal que cuando se lo aplicamos, o sea, cuando aplicamos t de ese vector y me da lambda por ese vector, si fuese cero, no importa quién es lambda, pero si es distinto de cero, entonces lambda es un valor propio. Eh, Ahora, por el teorema de descomposición de la identidad, pues tenemos la suma directa
Y entonces existe una base ordenada de V que se forma con las concatenando las bases ordenadas de WJ, es decir, primero los vectores de B1, después los vectores de B2, así sucesivamente. Pero, ¿qué son los vectores de B1 y B2? Y B3 y hasta BK. Son vectores propios de T. Entonces tenemos una base de V que consiste únicamente de vectores propios de T y esa es la definición de ser diagonalizable. ¿Por qué? Porque en esa base esencialmente la diagonal va a ser solo eh, multiplique por el lambda j que corresponde en ese caso. Muy bien. El siguiente es un teorema que de hecho vamos a generalizar eh, en el próximo video, pero en este caso lo que estamos diciendo es, bueno, nuevamente tenemos un operador diagonalizable con sus valores propios distintos y las correspondientes proyecciones. Entonces, lo que estamos diciendo es que esencialmente que J es un polinomio evaluado en T. Y eh, la demostración de esto es relativamente sencilla. Podemos tener esto me imagino que en algún momento lo habrán visto. Estos son ah, polinomios de interpolación de Lagrange. Y esencialmente lo que estamos diciendo, bueno, estamos dando este polinomio en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo sé que se ve muy complicado, pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, de ahí, a tomar PJ de T y aplicarlo a V, bueno, V es la suma de ciertos, o sea, de vectores en cada uno de los WJs, o bueno, WLs acá porque tengo más índices de la cuenta, yo sé que se ve un poco intimidante, pero en realidad no lo es. Entonces, dividamos esto. Como tenemos aquí el J, entonces dividámoslo en el término que corresponde de verdad a J y los términos donde L no es J y I tampoco es J. Este término, pues separémoslo una vez más. Este término, bueno, primero que nada, veamos eh, qué sucede con este término. Bueno, ah, esto me va a dar, ok, eh, veamos que si I es distinto de J, ¿qué es lo que sucede? O sea, apliquemos primero, eh, digamos que J es distinto de uno y aplicamos el primer término. Entonces, T de WJ es lambda J y lambda uno por I por WJ es lambda uno por J. Entonces aquí me queda lambda J WJ menos lambda uno WJ, te factorizo de vuelta el, eh, el WJ y me queda lambda J menos lambda uno sobre lambda J sobre lambda uno por WJ. Ese término que les dije es uno. Bueno, y lo hacemos para dos y para tres y para todos, hasta acá saltándome el término J porque el término J no está en la productoria. Entonces, esencialmente, lo que estoy haciendo es multiplicando WJ por uno K menos un veces. Y eso es simplemente el WJ. Por otro lado, esta parte del polinomio que tenemos acá, pues yo puedo decir, bueno, esto no incluye WJ, pero aquí tengo perdón, esto no incluye lambda, el T menos lambda JI, porque justamente lo estamos excluyendo en la productoria, y se lo estamos aplicando a un WL. Entonces, apartemos esto, como es un producto es conmutativo, porque esencialmente es polinomios en T,
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De sacar de esto, digamos, factorizar de esto el término que corresponde a L y dejar todos los demás. Entonces, aquí digo, quito el término que corresponde a J porque ese de por sí no estaba y el que corresponde a L porque ese lo voy a sacar. Pero ¿qué sucede acá? T aplicado a WL es lambda L WL menos lambda L WL. Este término me da cero. Entonces no importa qué sea este polinomio que está acá, lo vamos a estar evaluando en este que es cero. Toda esta suma es cero. Entonces nada más me queda el WJ y WJ es lo mismo que EJ por V. Entonces, y V era arbitrario. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el polinomio PJ evaluado en T es lo mismo que EJ. Punto. Y bueno, espero que haya sido claro. Si no, como habíamos hablado el lunes 22, podemos atender cualquier duda que haya al respecto. Y pues todavía nos hace falta un video. Entonces, nos vemos en ese último video de esa entrega en unos, bueno, para mí en unos minutos que lo voy a grabar, ustedes cuando lo vean. Que tengan un buen día, buena noche, no sé, depende de en qué momento vean esto. Y hasta luego.